Así es. Analizando, observando todo el mover que se está dando en este mundo, iglesia, el enemigo es astuto, pero la iglesia debe ir adelante de él. De repente, nosotros como familias cristianas limitamos a nuestros niños a cierta programación de la televisión, limitamos a nuestros niños para cuidar su corazón de ciertas películas ahí de Netflix o qué sé yo, limitamos a nuestros niños de ir al cine a ver películas o de la televisión programas, porque por mandato de Dios les cuidamos. Sin embargo, el enemigo, al ver todo esto, que nosotros obedecemos a Dios, pues dice, en las escuelas. Y ahí los tengo. Pero es importante, iglesia, que usted y yo cubramos a nuestros niños, los equipemos con la palabra de Dios, los equipemos y los preparemos para que ellos mire, aparentemente usted piensa que no se dan cuenta, pero lo aprenden todo y muchas veces mejor que nosotros, y tienen convicciones y fe más madura que nosotros muchas veces. Así es de que cuidemos su corazón, equipemos su corazón, cubramos sus vidas y entonces lancémoslos y tengamos confianza en Dios. Eso es lo que debemos hacer usted y yo. Amén, iglesia. Así es de que no desmayemos, seamos más sagaces que el enemigo y cubramos a nuestros niños, ¿sí?, de toda maldad. Amén. Demos gracias a Dios. Padre, vamos a ponernos en manos de nuestro Señor. Padre, te damos gracias porque hoy estamos reunidos para alabarte, para glorificarte, para que en ti, mi Dios, seamos instruidos en tu palabra. Gracias, mi Dios, por darnos esa fe en nuestro corazón. Esa fe que está en ti, esa fe que te glorifica, esa fe que nos enseña a caminar seguros, confiando en que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre, gracias. Un favor, hermanos, se me olvidó conectar la computadora, si nos apoyan con la extensión y la extensión que traigo ahí, mijita. Por favor, sí, estoy viendo que no traigo pila, me voy a quedar así, mire, congelado. Damos gracias a Dios. Hoy vamos a compartir con ustedes un tema que es muy importante que se haga realidad en cada uno de nosotros. ¿Cuántos cristianos hay aquí, hermanos? A ver, levante su mano. ¿Cuántos cristianos? Miren, nada más, casi ya más del 50%. Damos gracias a Dios, iglesia. Y disculpen que los puse ahí a batallar, pero es que hasta ahorita me di cuenta. Algo que debemos saber usted y yo es que un cristiano, un creyente, un hijo de Dios lleva siempre su Biblia. A ver, hermanos, su Biblia, ya sea electrónica, ¿sí?, o física, ahí en damos gracias a Dios. Y es algo que siempre el Señor Dios nos ministra y nos enseña, y voy a compartir con ustedes lo que dice Dios en su palabra, que dejó por escrito en Deuteronomio 6:6. Acompáñenme por favor a Deuteronomio 6:6 y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa
y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Este pasaje bíblico que acabo de compartir con ustedes, iglesia, nos lleva a considerar que en todo tiempo y en todo momento deberá estar presente en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, la fe verdadera y genuina en nuestro Señor y Dios. Nos lleva a que estemos conscientes de que sus enseñanzas, sus principios, su temor, en una sola frase, su palabra, está engendrada en nuestro corazón. Ya que es por medio de ella que usted y yo conocemos a nuestro Creador. No hay otra forma de conocer a nuestro Hacedor. No hay otra forma de conocer a Dios sino solamente a través de su palabra. Por eso la dejó por escrito. Su palabra nos va a mostrar quién es Él. Él es nuestro Creador, Él es nuestro Hacedor, Él es nuestro Salvador, Él es el todo en nuestras vidas, y precisamente eso lo vamos a conocer, y esa fe, esa convicción va a estar en todo nuestro ser cuando una y otra vez leamos la Escritura. Leamos la Escritura, hermanos. Fijémonos lo que estamos leyendo y pidamos a Dios a través de su Espíritu Santo que nos ministre y nos llene. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si nosotros observamos este versículo bíblico que no puse ahí, que solamente ahorita Dios me lo trajo a mi mente, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos queremos nosotros tener verdaderamente fe genuina de Dios y en Dios? Todos, porque eso nos da fortaleza. Si nosotros queremos estar en esta fe madura de aquí, para que lo podamos visualizar, fíjese bien, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que estar constantemente leyendo la Escritura para que entonces Dios abra nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, y se engendre en él esa fe de Dios que nos va a llevar a Él. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y estamos en Él. Debemos escudriñar la Escritura y debemos también inundar a plenitud nuestro corazón acerca de todo lo que Dios nos exhorta en su palabra. Y entonces, iglesia, transmitiremos a nuestros hijos fe vivida. Fe que ellos van a ver también con sus ojos y van a aprender. ¿Sabe dónde van a aprender? ¿Dónde va a aprender el niño a confiar en Dios? En usted. En nosotros como padres de familia, cuando ellos se dan cuenta que acontece algo y que nosotros oramos, nos ponemos en manos de Dios, y entonces él va a aprender de la fe, viendo la fe de sus padres, de sus abuelos, de los cristianos, de los creyentes, de los hermanos, iglesia. Dice su palabra de nueva cuenta, fíjese la importancia de transmitir todo lo que Dios nos va revelando. Deuteronomio 11:18, ahí enseguidita dice: por tanto, como enfatizando, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán como frontales entre vuestros ojos. Y luego fíjese el versículo 19: y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y no solo eso, dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas,
para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar. Como los días de los cielos sobre la tierra, ¿sí? Así será. Porque si guardareis cuidadosamente todos esos mandamientos que yo os prescribo hoy, ¿para qué? Para que los cumpláis. Es bien importante la obediencia, oír y hacer. Por toda la historia, los mensajes importantes, las instrucciones que son necesarias atender, se transmiten de generación a generación. Lo acabamos de leer y es un mandato de parte de Dios. Y las repetirás a tus hijos, ¿sí? Y las pondrás en donde quiera que tú vayas, deben de estar ahí presente los principios de Dios, la palabra de Dios. Y esa es una herencia de conocimiento, de formación, de fe, de carácter que Dios quiere que haya en cada uno de nosotros y que la transmitamos a nuestras generaciones. Ese orden, esa armonía, esa disciplina en la cual todo el mundo quiere vivir pero anda buscando en otro lugar, hermanos, la encontramos en la palabra de Dios. Dios nos lleva a Él. Dios nos dice que Él es nuestro creador a través de su palabra, que es nuestro hacedor, que es nuestro redentor, que es nuestro salvador y que es el que nos sostiene. Eso es lo que usted y yo debemos confiar siempre, debe estar en nuestro corazón y confiar siempre. ¿Y a dónde más nos va a llevar Dios? A vivir una vida de calidad, una vida completa, una vida de felicidad, una vida plena. Eso es a lo que nos quiere llevar Dios mientras estamos en este mundo. Pero obviamente lo más importante es que estemos en su presencia eternamente y para siempre. Y mientras vivimos en este mundo, Dios con sus principios, en su palabra, nos habla del respeto mutuo, de la consideración al prójimo, del respeto a nuestras autoridades, pero sobre todo el respeto a Dios. Acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y ese temor, ese término temor, no quiere decir miedo, no quiere decir pavor, quiere decir respeto a Dios, reverencia a Dios. Y eso es lo que usted y yo debemos aprender. Reitero, y como lo hemos leído, ¿sí? Lo hemos leído, al principio se transmitían en un inicio, en las familias del Antiguo Testamento, que después quedó por escrito, se transmitía la fe de una manera verbal. Sin embargo, por el correr de los años, usted y yo que conocemos la Escritura, sabemos que Dios, mire, y lo leemos desde el mismo Génesis, el hombre, ¿qué sucede, hermanos? Se le da una instrucción y al poco rato, en sentido figurado, se desvía, se olvida de la instrucción. Imagínense cuando la instrucción era verbal, rápidamente muchos olvidaban precisamente qué es lo que se les había encargado, instruido o enseñado. De tal forma pues que sabiendo Dios y viendo que el hombre siempre tiene o tenía y tiene hoy mismo también una tendencia a la desviación, y luego cuando es confrontado a la justificación, porque así sucedió, ¿sí? con el hombre en el huerto de Edén. ¿Dónde estás? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba? Pues claro que sí. ¿Qué has hecho? ¿Acaso comiste del árbol que dije que no comieras? ¿Y qué dijo? Lo aceptó, se postró y pidió perdón. No, ¿qué dijo? La mujer que me diste. Siempre autojustificándose. Y hoy también, ¿verdad? ¿Por qué llegó tarde, hermano? Pues la mujer que no estaba lista. Lo mismo. Perdóname, se me vino a la mente. Luego, va con la mujer, ¿qué has hecho? ¿Y qué dijo? La serpiente. Tampoco reconoció su responsabilidad. Ya no faltaba que llegara la serpiente. ¿Y tú qué? Por acá la serpiente, ¿no? Hermanos, siempre queriendo
autojustificar nuestras desobediencias. Y él lo sabía. La transmisión de los mensajes verbales pronto se van a olvidar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Vamos a ver qué es lo que acontece. El Señor Dios dio mandato primeramente a Moisés a que escribiera todo lo que él le iba a notificar o a decir que escribiera, que le iba a inspirar a través del Espíritu Santo. Fíjese lo que dice ahí en Deuteronomio 10:1. Deuteronomio 10:1. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte. Y hazte un arca de madera y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Moisés, ¿no? O sea, se enojó, se molestó con el pueblo que se había desviado y pecó. Pero ¿cuántos sabemos que Dios es un Dios de misericordia? Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de perdón. ¿Y le consideró? En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras que rompiste, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Éxodo 24:12, me voy a brincar al 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Esto fue lo que, pues cuando se enojó, ¿no? Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. El 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, obviamente Dios, y la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y mientras acá abajo, desviándose. He ahí el por qué se molestó Moisés y quebró las tablas. Y yo creo que el Señor va a decir: ¿y yo qué culpa tengo? ¿Yo qué culpa tengo? Si esas tablas yo te las di a ti. Y así muchas veces resulta, hermanos, algo que no nos sale, cualquier circunstancia que acontece: Señor, ¿por qué a mí? Y volvemos a quebrar las tablas. Y desobedecemos la palabra de Dios. Entiéndase por tablas la ordenanza de Dios. Quebramos las ordenanzas de Dios. Las hacemos a un lado. Todo por darle rienda suelta a nuestras emociones. Moisés, pues, comprendió la voluntad de Dios y se dedicó a escribir por mandato del Padre todos los acontecimientos históricos que Dios mismo escogió para que estuvieran como testimonio, y así salvaguardar y edificar la vida de su pueblo, de sus hijos, hoy en este templo de su iglesia. Pero es muy importante que traigamos nuestra Biblia y en casa leamos la Biblia, la palabra de Dios, y no la quebremos, hermanos. El pasaje de Deuteronomio 11:18, fíjese lo que dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Escuche bien, ¿cuándo vamos a estar compartiendo
y haciendo presente en nuestro corazón las palabras de Dios. Escuche la palabra de Dios, fíjese. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que entonces vuestros días y los días de vuestros hijos sean tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Esto es, el Señor Dios nos instruye, por medio de esto que acabamos de leer, nos instruye a obedecer, a conocer su palabra y obedecer su palabra. Y quienes obedecemos su palabra, conocemos su palabra y obedecemos su palabra y la ponemos por obra, dice que habrá una promesa de bendición. Seremos de largos días. Esto es, fíjese bien, en una ocasión Dios le dijo a David, le hizo una promesa, le dijo así: sobre tu trono no faltará un hijo tuyo. Algo así le dijo, no me acuerdo, ahorita lo vamos a leer. Dijo, no faltará un hijo tuyo sobre el trono de Israel. Algo así le dijo. Ahora, ¿qué significa eso? Que si él transmitía a sus generaciones posteriores la palabra, los principios, la fe en Dios, esa herencia que Dios quiere que transmitamos, siempre habrá alguien de nuestras generaciones que se levante como el que da cobertura espiritual a los demás. Mire, hermano, se lo explico así. Todos nosotros tenemos hijos, vamos a tener nietos y nos vamos a multiplicar. Si nosotros predicamos la palabra, si nosotros les compartimos la palabra, va a suceder eso que le dijo a David, que no faltará un hijo de ellos sobre el reino de Israel. ¿Qué significa esto? Que si nosotros compartimos la palabra, repito, a nuestros hijos, imagínese que tiene 10 nietos, ¿sí? O bisnietos, ya usted, generaciones. Si nosotros les compartimos la palabra, quizás algunos en el caminar se van a desviar, se van a olvidar. ¿Se acuerda? Quizás muchos de nosotros, bueno, no fue mi caso, yo conocí de Cristo a los 30 años, pero algunos de ustedes conocieron desde pequeñitos y de repente llegó la adolescencia, la juventud y hubo por ahí un desvío. Sin embargo, en esa promesa de Dios, alguien de los hermanos se mantuvo fiel y fue el que estuvo orando por los demás. Y fue el que estuvo levantando la vida de los demás. Y fue el que estuvo exhortándole, ¿para qué? Para que se convirtieran de nueva cuenta, para que regresaran al camino de Dios, mejor dicho. Eso es lo que nosotros debemos creerle a Dios y recibir esas promesas. Fíjese lo que dice: para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Esto es generación tras generación siendo fieles a Dios, porque nosotros les compartimos del evangelio. Nos instruyen pues a obedecer a Dios esas palabras, teniendo la bendición de numerosos días. Esto es una generación que conoció y no se apartó del camino del Señor. ¿Sabe por qué? Porque alguien hizo el trabajo que Dios le encomendó. Jamás faltará varón a ti sobre el trono de Israel. Y aquí aplica en nosotros jamás tus descendientes se van a desviar. ¿Por qué? Porque uno de ellos se va a levantar. Aunque los otros, algunos mengüen, uno de ellos permanecerá y le seguirá compartiendo a los hermanos, a los primos, a la familia. Es por eso, hermanos, iglesia, que un cristiano debe de llevar siempre su Biblia. Un cristiano debe de llevar siempre su Biblia. En 2 Timoteo 3:14 dice lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, te convenciste, sabiendo de quién has aprendido. Y escuche bien lo que le dijo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio. Ahora, aquí nos debe de interesar una frase muy pues que debemos considerar. Dice, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Por qué no dice las cuales te hacen sabio? Y dice las cuales te pueden hacer sabio. Bueno, porque ahí encontramos entre líneas una condicionante. ¿Y cuál es esa condicionante? Si la obedecemos. Amén. Si la obedecemos. Voy a parafrasear. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales, si las obedeces, te pueden hacer sabios. Pero si no las obedeces, si nomás las escuchas y las ignoras, ¿en dónde quedó la sabiduría? Pasó de largo. ¿Lo estamos comprendiendo, hermanos? Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Pero ahí implica la obediencia. Y luego dice el versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos enseña pues a través de su palabra a conducirnos correctamente como individuos, a conducirnos correctamente como matrimonios, a conducirnos correctamente como familias, como padres, como hijos, como hermanos, como trabajadores, como patrones, en todas las áreas de nuestra vida en la cual nos desempeñamos. Dios nos instruye para que hagamos la diferencia. Si usted y yo leemos el libro de Levítico y Deuteronomio, encontraremos un listado de estatutos, de leyes, de mandamientos en todos los aspectos que deben de regir a un pueblo. Todos los aspectos los consideró Dios. ¿Con qué propósito? Para que ese pueblo tenga paz, tenga quietud, tenga seguridad, sobre todo tenga confianza en su Dios. ¿Qué encontramos entre otras muchas más cosas en los libros de Levítico, Deuteronomio y Levítico? Fíjese bien, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos, fíjese, desde lo que debemos cuidar de comer. Por ejemplo, en aquellos tiempos estaban prohibidos los camarones al mojo de ajo. Ahora, hoy sabemos por qué estaban prohibidos. Del mar nada más se podía comer ¿qué? Los peces con aleta. Los mariscos, moluscos, nada. Hoy sabemos por qué, ¿verdad? Porque tienen mucho colesterol. Tienen muchas pues cositas que nos afectan en nuestro organismo. Hoy lo sabemos. Por eso en aquel tiempo salvaguardó la vida, porque no había análisis, no había nada, no había la tecnología. Ahora, si usted quiere comerse unos camaroncitos, pues no es pecado, pero ahí le encargo. Tenga cuidado. Pero hoy lo sabemos. ¿Sí me explico? Por eso el Señor Dios diga, no coman camarones. Aguas con los pulpos. Cuidado con el calamar. Entonces, hermanos, por eso Dios nos guardó de ello y nos enseña en Levítico y Deuteronomio todas esas listado de estatutos, leyes, mandamientos. ¿Qué más? ¿Qué encontramos? ¿Cuáles son los alimentos o los animales puros e impuros o inmundos? ¿Qué más encontramos acerca de cómo cuidar las enfermedades o curar ciertas enfermedades? Acerca de la lepra, por ejemplo. También encontramos cómo debe ser la relación entre los habitantes del pueblo. Encontramos ciertas, vamos a decir, sanciones a quien roba. También sanciones para quien pide prestado y no paga. Encontramos qué sucede con alguien que es fraudulento, que comete fraude o cualquier litigio en cuestión legal. Ahí lo encontramos también. Son principios que Dios nos enseña en su palabra. También encontramos de las leyes ceremoniales que tenían que hacer hacia Dios. Por eso, hermanos, debemos leer la Escritura y estar enterados qué es lo que Dios estableció. Ahora, esas leyes ceremoniales hoy en el sentido tienen aplicación, no en la ley ceremonial o ritual, en el sentido, ya les expliqué una vez, por ejemplo, el sábado. ¿Es obligación guardar el sábado? Así. Pues no, pero en el sentido sí. Entonces, ¿y ahora? Como ahorita, hermanos, ¿para qué era guardar el sábado? Pues para dedicarse solamente a las cosas de Dios. Porque 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. ¿Y a quién vas a dedicar ese día? Al Señor.
Bueno, hermanos, ahorita les digo, guarden el sábado, no se estén distrayendo. Este tiempo, dedíquenlo para el Señor. Y olvídese de los frijoles y también de los camarones. ¿Me explico? Ahorita estamos guardando el sábado en ese sentido. Si estamos aquí, estemos aquí, hermanos, con todo nuestro corazón y toda nuestra mente y todo nuestro ser abierto a recibir el consejo de la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra, su palabra. Todo con el propósito, fíjese, quedó escrito, todo con el propósito de que ya no se nos olviden las enseñanzas de la palabra de Dios o que Dios dejó escrita en su palabra y que están al alcance de todos. Están al alcance de todos, no hay limitantes, hermanos. Dios nos dio su palabra y es importante que a donde quiera que vayamos llevemos la Biblia. A donde quiera que vayamos llevemos la Biblia, hermanos. La palabra de Dios está al alcance de todos. La Biblia es el libro más vendido de toda la historia, es el bestseller de toda la historia, de todos los tiempos. Pero también la Biblia es el libro más odiado y atacado. Hoy en este tiempo, la gente, este mundo no quiere escuchar del mensaje de la palabra de Dios. El mundo desea vivir en su desorden, haciendo las cosas que se les ocurra, dándole rienda suelta a la carne. Mire, usted y yo sabemos que en este tiempo, ya en este siglo XXI, 2023, año 2023, no existe la verdad absoluta. No existe la verdad absoluta. Pero ¿sabe por qué no existe la verdad absoluta? Dicen, no, es que todo es relativo, así dicen. Todo es relativo, no, cada quien tiene su verdad. Bueno, usted sabe por qué la gente ya no cree ni quiere aceptar la verdad absoluta, y la verdad absoluta es la verdad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la verdad absoluta saca a flote la mentira, saca a flote el pecado, confronta y no nos gusta. Pero usted y yo sí. Porque el anhelo de nuestro corazón es que seamos formados y transformados a imagen y semejanza de aquel que nos creó. Y solamente eso puede ser una realidad por medio de su palabra. El mundo hace lo que se le ocurre. Y ellos dicen, es que soy ateo. La Biblia la escribieron los hombres. Justificación, justificación, justificación. La Biblia y todo lo que viene ahí es de la antigüedad, son puros mitos, son leyendas. Sin embargo, si analizas la vida de esos que se autojustifican, pues sus vidas seguían por mitos, seguían por leyendas y muchas veces hasta creadas por sí mismo, y creen sus propias mentiras. Y esos que dicen que no tienen fe, sí tienen ocurrencias y malas ocurrencias. Nada más están inventando cada día cómo dañar a otras personas, cómo vertir su amargura, su odio, su rencor, su coraje sobre otras personas. Tienen sus ocurrencias. Pero usted y yo vamos a hacer la diferencia. Usted y yo somos hijos de Dios, somos creyentes, somos cristianos. Y todos los días debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Como dice la Escritura, al levantarnos debemos de iniciar encomendándonos a nuestro Padre Celestial, pidiendo su guianza para el día. Y al acostarnos también dando gracias a Dios por todo lo que nos dio. Como cristianos, usted y yo, cristianos ejemplares, el día de la reunión llegamos temprano como siempre. Como cristianos, usted y yo, porque conocemos la palabra de Dios, venimos con alegría de corazón, porque sabemos que seremos instruidos en la palabra inerrante y falible de Dios, y lo que más deseamos es precisamente conocerla para obedecerla. Eso es lo que debe de caracterizar a un cristiano. Acuérdese, hermano, iglesia, un cristiano siempre debe llevar su Biblia, siempre debe de llevar su Biblia. Es cierto que cuando venimos a la reunión, cuando venimos a la congregación con nuestros amados hermanos, debemos traer nuestra Biblia. Y ya le dije, todos prácticamente traemos nuestra Biblia, ya sea físicamente o ahí en el celular.
Debemos traer la Biblia. Pero a donde quiera que vayamos, debemos llevarla. Pero ¿cuántos? A ver, yo voy ahorita, ¿a cuántos? No levante la mano, pero ¿a cuántos les da pena, verdad, que le vean con la Biblia en la mano? ¿A alguien le da pena? Porque a muchos yo he sabido que sí le dan pena, mire, llegan acá de la secreta. Sí. Pero eso sí, el libro vaquero, el Condorito, el TV Novelas, el Harry Potter, el Sinsajo, lo llevan a la vista de todos, ¿no? Y llegan ahí presumiéndolo. Mira, estoy leyendo aquí de esos libros de Dan Brown, ¿no? Bueno, ahí en la escuela, acuérdense, yo soy maestro, y en la escuela los chavalitos llevan orgullosos su librote así, grandote, ¿no? Y los cristianos escondiendo la Biblia. Hermanos, pues cada quien su religión, pero nosotros debemos de llevar la Biblia a donde quiera que vayamos. En una ocasión, hace muchos años, estoy hablando de alrededor de 20 años, quizá o 25 años, hice una llamada con un amigo, y fíjese bien, desde ahí Dios me mostró esto que yo le estoy enseñando ahora. Me mostró algo el Señor, le digo, oye, mi amigo, no voy a decir el nombre, oye, amigo mío, crecimos así de la cuadra, éramos los amigos de la cuadra. Lo que hicimos, ellos tienen un rancho por allá de aquel lado, para Baja California, a la mitad de la península ahí. Muy bonito. Y de repente íbamos, tengo mucho que no voy, pero le pedía la llave. Oye, ¿tiene la llave para que me la prestes porque queremos ir al rancho? Voy a ir con unos amigos, le digo. O sea, íbamos a ir de la gente de la congregación. Pero le dije, voy a ir con unos amigos. ¿Qué cree que me contestó? Y eso es lo que me contestó. Dice, ¿sabes qué? No la tengo ahorita porque se la presté a unos hermanos de la logia. Yo me quedé así, hermanos. Él no tuvo empacho en decir sus convicciones. ¿Cuál logia? La masónica. Y yo le dije, voy con unos amigos. Y no le quise decir, voy con unos amigos de la congregación, porque soy cristiano. Y el Señor me confrontó. El Señor me confrontó. Y hoy, hermanos, llevo la Biblia a donde quiera que voy. Según de Corintios 3:2. Escuche bien. Dice lo que dice la palabra de Dios. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne escritas en el corazón. Hoy, terminando el servicio, vamos a hacer una dinámica, pastor. Todos nos vamos a ir al centro comercial y vamos a llevar toda nuestra Biblia, así, mire. Todos ahí, ¿verdad? Hermanos, llevar la Biblia a donde quiera que vayamos, estoy haciendo una analogía, estoy haciendo solamente en sentido figurado, porque la Biblia debe estar en el corazón. Y a donde quiera que vayamos debemos de llevar los principios de Dios engendrados en nuestro corazón. Y donde quiera que estemos debemos hacer la diferencia. En la escuela, en el trabajo, donde quiera que vayamos, en el carro, debemos de llevar la Biblia en el corazón, porque eso es lo que va a marcar la diferencia y vamos a ser el ejemplo. Y tenemos que llevar la Biblia con la familia que no es creyente en el corazón, para que entonces les evangelicemos con el ejemplo, iglesia. Porque nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón.
¿Cuántos llevamos la Biblia a donde quiera que vayamos? Y eso es lo que Dios nos pide, iglesia. Eso es lo que Dios nos pide. Debemos llevar la Biblia grabada en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero hoy es tiempo de leerla, hoy es tiempo de escudriñarla, hoy es tiempo de alimentar todo nuestro ser con la palabra de Dios, para que entonces nuestra vida refleje lo que hay en abundancia en nuestro corazón. Llevar la Biblia a donde quiera que vayamos significa que a donde quiera que estemos, sea en la congregación obviamente, sea en casa, sea en el trabajo, sea en el camino, sea con la familia que no es creyente, en el matrimonio, en la escuela, en el centro comercial, siempre debemos conducirnos en base a lo establecido por Dios. Los principios de Dios no solo aplican cuando estamos reunidos aquí como pueblo, como iglesia, sino los principios de Dios aplican en todo lugar, porque en todo lugar está Dios, su presencia lo llena todo, y usted y yo como creyentes debemos cargar en nuestro corazón los principios de nuestro Padre Celestial. A donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos, en donde quiera que usted vaya, esté y camine, la palabra de Dios debe ser reflejada a través de nuestra vida. No olvidemos que Dios nos manda, Jesucristo nos manda a dar testimonio de Él. Y la única forma de dar testimonio de Él es llevar su palabra engendrada en nuestro corazón. Hermanos, ¿se acuerda de María? María, la madre de Jesús. Acuérdese, lo que ha hecho el ser humano de ella ya es otra cosa, pero ella no es responsable. Ella fue una hija de Dios y se fue con el Señor. Lo que ha hecho el ser humano y las religiones, ella no es responsable. Pero fue una hija obediente a Dios. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre ella, ¿qué dice? Engendró. Y a donde quiera que iba María, llevaba a Jesucristo. A donde quiera que iba María, llevaba a Jesucristo en su vientre. A donde quiera. Así debe ser nosotros, hermanos. A donde quiera que vayamos, debemos llevar la palabra de Dios, la palabra de Cristo en nuestro corazón. Y hay que predicarla. Y si es necesario, como dijo alguno en la historia, hablar. Es necesario, este personaje dijo, es necesario que siempre estemos predicando la palabra de Dios. Y si es necesario, hablemos. Siempre es necesario hablar de la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra debe ser una palabra vivida, una palabra con espíritu y con vida, como el Señor Jesucristo le enseñó. Eso es lo que usted debemos hacer siempre, llevar la palabra de Dios a donde quiera que estemos y derribar todas esas filosofías que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Para si es necesario contestar con autoridad, con amor, con misericordia lo que dice Dios en su palabra, pero con seguridad, hermanos, con denuedo, con convicción, porque eso es lo que debe estar reinando en nuestros corazones. ¿De dónde van a aprender nuestros hijos? La palabra de Dios. Gracias a Dios por todos los niños que estuvieron aquí. Gracias a Dios por los padres que traen a sus hijos siendo responsables delante de Dios, en donde le están repitiendo no solamente en casa, sino también los traen aquí para que sean instruidos en la palabra de Dios. Hermanos, obedezcamos a Dios, llenemos nuestro corazón de Dios, para que entonces de la abundancia de nuestro corazón hable la boca. Iglesia, cristianos, debemos llevar la Biblia a donde quiera que vayamos. Esa es la realidad. Ese es el mandato de Dios. Y no podemos hacernos a un lado. Si somos creyentes, si somos hijos de Dios, es el anhelo que debemos siempre estar pidiendo a Dios, que su palabra esté en nuestro corazón. Y para que su palabra esté en nuestro corazón, Dios nos va a decir, aliméntate de ella. Aliméntate de ella. Qué importante que le digo, hoy es el tiempo de escudriñar la Escritura responsablemente. Hoy es el tiempo de leer la palabra todos los días, porque llegará posiblemente un día
No sé cuándo, pero puede llegar que esté prohibido que tengas un libro de estos en tu casa. ¿Sabe usted que por ahí anda una noticia que una persona hizo una investigación acerca de la Biblia y que mandó un escrito a la ONU para que la ONU sacara una recomendación, una instrucción, que la Biblia seguirá siendo, ¿sí? Vamos a decir, de libre predicación siempre y cuando no afecte a los grupos que se sienten ofendidos. O sea, cada vez limitando más el accionar del cristiano. Cada vez más limitando la predicación de la palabra. Si este mundo, escuche bien lo que le voy a decir, si este mundo de repente decide prohibir la predicación de la palabra de Dios, ellos mismos se están coartando la oportunidad de llegar a Cristo. Pero usted y yo damos gracias a Dios que ya estamos del otro lado, pero faltan muchos, y como iglesia debemos llevar a cabo esa encomienda de parte de Dios, llevando la palabra de la reconciliación a todo lugar. Mis hermanos, mis hermanas, un cristiano, un verdadero creyente lleva la Biblia a donde quiera que va. Termino leyendo el pasaje bíblico que inicié. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y esto quiere decir que en donde quiera que estemos debe de estar presente en nuestra mente, en nuestro corazón, la palabra de Cristo. Amén. Oremos a nuestro Señor y demos gracias a Dios por su palabra. Gracias, mi Dios, por darnos la oportunidad de conocer el Evangelio que transforma nuestras vidas. El Evangelio que nos trae esperanza. El Evangelio que nos da seguridad de que somos tus hijos y que de ahí nadie ni nada nos arrebatará. Sin embargo, hay más personas a las cuales debemos compartirles las buenas nuevas. Este Evangelio que está en nuestro corazón, esa palabra que a donde quiera que vayamos debemos de llevarla, Padre. Gracias, mi Dios, porque esa es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, y está levantada para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable, Rey de reyes, Señor de señores. Perdónanos, Padre, si hemos sido austeros en ello. Perdónanos, Padre, si hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y la alabanza solamente a ti. Gracias, Padre. Amén. Hermanos, a donde quiera que vayan, lleven la palabra. Amén. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.